Muy bien, ya a esta hora de la tarde nos acompaña la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, con buenas noticias para todos los empresarios del transporte en el país. Ministra, un gusto tenerla aquí en Oriente de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos sus televidentes. Bueno, ministra. Efectivamente tenemos... Okay. Así es, tranquila. ¿Cuáles son esas noticias? ¿Cómo van a ser esos créditos que tienen en estos momentos a través de Bancoldes para los empresarios del transporte? Segunda línea de crédito ya para ellos. Exactamente, es la segunda fase de la línea de crédito Transporte Responde, donde estamos multiplicando hasta por 6 los recursos. Hablábamos de que la primera fase fueron 95.000 millones de pesos, esta fase son 715.000 millones de pesos para todas las modalidades de transporte, terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, terminales, que tiene 3 subcupos que me parece muy importante decir. La pequeña y mediana empresa, las MIPYMES, tendrán un cupo de 379.000 millones de pesos. La microempresa tendrá un cupo hasta por 136.000 millones de pesos y las grandes empresas hasta por 200.000 millones de pesos. Pero también hay un tope máximo por empresa. La microempresa accede a un crédito máximo de 100 millones de pesos, la pequeña máximo de 500 millones de pesos, la mediana máximo de 1.000 millones de pesos y las grandes máximo de 3.000 millones de pesos. Además van a contar como siempre con el apoyo del gobierno nacional respaldando la deuda de los transportadores hasta en un 80% con la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Ministra, claro, es un salvavidas en medio de todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, pero el que quiera acceder a uno de estos créditos, ¿qué tiene que hacer, ministra? Tiene que ir a los bancos comerciales, a las cooperativas o microfinancieras que tienen líneas de redescuento con Bancoldex. Bancoldex es el banco intermediario y las condiciones de la línea que Bancoldex está otorgando de la banca comercial es que la línea de crédito tiene plazos de pago hasta por 3 años, con cuotas mensuales o trimestrales, con plazos de gracia hasta por 1 año, entendiendo el impacto de la pandemia. Igualmente, el tomador, la empresa que va a solicitar el crédito a su banco o a su microfinanciera, va a beneficiarse en una redacción de la tasa de interés de mínimo el 2% respecto de la tasa plena de mercado de todos los intermediarios del sector financiero. Mínimo porque cada banco decidirá si puede otorgar un descuento mayor, pero lo mínimo que se garantiza es una tasa de interés 2% inferior a la plena del mercado en los intermediarios del sector financiero. E igualmente creo que es importante decir que vamos a trabajar de manera muy activa como hicimos en la primera fase, porque precisamente solicitamos estos recursos al FOME hace varios meses. Ahí hemos venido trabajando con Bancoldex, el Ministerio de Hacienda, el Gran Articulador y el Ministerio de Transporte para lograr ampliar de manera significativa, ya que los 95.000 millones no solamente se ejecutaron muy rápidamente en 2 meses, sino que beneficiaron a 1.155 empresas, 887 microempresas, 161 pequeñas empresas, 85 empresas medianas y 22 empresas grandes. Y cuando miramos por modalidad de transporte, los que tomaron esa primera fase del crédito Transporte Responde fueron 670 empresas de transporte terrestre de pasajeros, 451 empresas de transporte terrestre de carga, 5 de transporte mixto, 16 empresas de transporte fluvial de pasajeros en todas las zonas sociales del país y 8 empresas de transporte fluvial de carga y 5 terminales de transporte. ¿Qué incluimos de nuevo? Incluimos todas esas pequeñas empresas, los aerotaxis, las que van a todos los antiguos territorios nacionales, que son pequeñas empresas del sector aéreo, que no estaban incluidas en la línea anterior y que solicitaron que atendiéramos esos requerimientos, porque precisamente son las que llevan alimentos y pasajeros a esas zonas alejadas del país donde usualmente no vuelan las aerolíneas regulares que conocemos. Casi que cobertura entonces del 100% en empresas de transporte, ministra, serán 715.000 millones de pesos, pero lo más importante es la gente necesita el préstamo y el temor más grande era pues los intereses. Usted ya les garantiza hoy de que esa negociación va a ser así, 2 puntos por debajo en cualquiera de las bancas. Así es, todos aquellos que tienen intermediarios, y vamos a empezar a partir de hoy a hacer algo similar a lo que hicimos con transporte en la primera fase, que fue muy eficiente, no solo socializaciones, sino capacitaciones con funcionarios del Viceministerio de Transporte dedicados a apoyar al pequeño empresario precisamente para acceder, porque obviamente se le pide lo mismo que piden los bancos comerciales, porque de alguna manera se presta a través de los bancos,
pero se les apoya con funcionarios de Bancoldex, con funcionarios del Viceministerio de Transporte e inclusive en algunos casos con funcionarios de esos intermediarios del sector que dedicaron gente 100% del tiempo a ayudar a sacar ABCs de cómo se tramita un crédito ante la banca comercial, a capacitar en sesiones de socialización, y creo que ese fue el éxito que pudo decir que en 2 meses ejecutamos el 100% de la primera fase de transporte Responde. Finalmente, ministra, ¿desde cuándo están ya los recursos pues, para que los mismos transportadores, las empresas, puedan ya tener acceso a ellos? Ya están, ya por eso no lo habíamos anunciado. La semana pasada el Ministerio de Hacienda le giró los recursos a Bancoldex, por eso hoy la estamos lanzando junto con Bancoldex. Eso fue a partir de este viernes. Y en este momento empiezan obviamente las jornadas de socialización vinculando a todos los usuarios y todas las empresas del sector transporte, pero ya están los recursos. Bueno. Si van a los bancos o a las microfinancieras, pregunten si tienen línea de redescuento con Bancoldex. Muchos la tienen, muchos de los que conocemos y otros que no son tan conocidos, y en esas que tienen línea de redescuento con Bancoldex, esos son los bancos y microfinancieras, inclusive cooperativas, que tienen acceso y pueden otorgarles ese crédito que así, de alguna manera Bancoldex es el banco intermediario. Poco a poco, entonces, comenzamos a reactivarnos pues aún más aquí en nuestro territorio nacional. Ministra, muchísimas gracias por haber estado en Oriente Noticias. Buena tarde. Muchísimas gracias a ti y buena tarde para todos sus televidentes.